Durante la época del cine de oro mexicano hubo actrices que, además de ser hermosas y protagonizar películas inolvidables, escondían secretos mucho más escandalosos. Hoy te contaré cuáles fueron esas estrellas que le pusieron el cuerno a sus maridos, dejando atrás un legado de glamour y también de traiciones. Prepárate para descubrir el lado oculto de estas leyendas. El romance entre la intérprete y el charro cantor, Jorge Negrete, fue uno de los más célebres de la época de oro, ya que se prolongó por más de 10 años. Sin embargo, como suele decirse, nada es eterno. La relación atravesó momentos muy difíciles, y uno de ellos ocurrió cuando Negrete descubrió que su novia lo engañaba con uno de sus colegas. Se rumoró que el vínculo entre Negrete y Marín concluyó porque él se enteró de que ella le era infiel con Abel Salazar, quien había estado comprometido con Gloria antes de que ella iniciara su noviazgo con el guanajuatense. No obstante, este no habría sido el único episodio de deslealtad. El actor Armando Silvestre reveló que en una ocasión mantuvo un encuentro íntimo con la actriz y que el propio Jorge casi lo sorprende en pleno acto, popularmente conocido como con las manos en la masa. En ese entonces, Silvestre tenía un romance con la actriz Meche Barba cuando conoció a Gloria, quien seguía siendo pareja de Negrete. De hecho, el cantante llegaba a llevarle serenatas a su amada, y en una de esas ocasiones Gloria le pidió a Armando esconderse en el closet. Según relató el mismo Silvestre, tuvo que aceptar y obedecer, mientras Negrete cantaba con toda pasión afuera de la casa. Armando contó que en otra noche Jorge fue a visitar a Gloria para llevarle serenata, pero él ya estaba dentro. Al parecer, cuando Negrete entró a la vivienda y cuestionó a su pareja por un automóvil sospechoso estacionado afuera, ella dijo que lo desconocía. En ese instante, Silvestre permanecía escondido en un armario junto a una figura de tamaño real de Jorge Negrete, lo que al principio lo asustó porque pensó que era el propio cantante esperándolo para enfrentarlo. Fue durante el rodaje de Rincón Brujo cuando Gloria y Armando se conocieron, pues ambos protagonizaban la cinta. Otro de los tropiezos de la actriz ocurrió con el argentino Hugo del Carril. Esto sucedió mientras se filmaba la película El Socio, donde Marín compartía créditos con Negrete. En aquel tiempo, la pareja se encontraba distanciada debido a compromisos laborales distintos, aunque aún seguían juntos. Algunos compañeros aseguraron que la ruptura definitiva entre Negrete y Gloria se debió a esa traición. Durante la producción, Marín comenzó a frecuentar al actor y cantante argentino, y la prensa pronto empezó a especular sobre una separación. Cada vez eran menos vistos en público, lo que alimentaba los rumores de que su idilio había llegado a su fin. Un amigo de Negrete también se enteró de esa situación y se la confesó a Jorge, lo que generó un conflicto. Aunque Gloria le aseguró que solo eran rumores sin fundamento, Jorge se dio por vencido y ambos se retiraron sin que el guanajuatense llegara a ver al actor. El inmenso cariño que Jorge sentía por Gloria lo llevó a superar aquella etapa complicada de su relación. Armando Silvestre afirmó que el intérprete de México lindo y querido siempre amó a Gloria Marín y que murió profundamente enamorado de ella. Continuamos ahora con la actriz y cantante Flor Silvestre. En 1953, Francisco Rubiales, mejor conocido como Paco Mal Gesto, contrajo matrimonio con Flor Silvestre después de haber atravesado fracasos sentimentales y matrimonios fallidos con otras actrices de la época de oro. La reconocida cantante, quien más tarde se convertiría en la esposa de Antonio Aguilar, enfrentó distintos problemas dentro de su unión con Paco Mal Gesto, entre ellos, la imposibilidad de convivir libremente con sus hijos. Con el tiempo, se llegó a comentar que Francisco acusó a Flor de haberle sido infiel con el actor y cantante Antonio Aguilar, y que a raíz de ello consiguió quedarse con la custodia de los menores en medio de un escandaloso divorcio. Paco, en un inicio, se negó a concederle la separación legal, lo cual derivó en una larga batalla. Esa situación hizo que Flor Silvestre tuviera que buscar, durante años, la manera de encontrarse con sus hijos en secreto. Ella misma llegó a describir esos momentos como profundamente dolorosos y de gran dificultad personal. Además, la acusación de infidelidad la colocó directamente bajo el acecho de la prensa, al grado de que la seguían a cualquier sitio. Sin embargo, en una jugada legal, logró obtener la patria potestad de sus hijos. Tiempo después, la intérprete de Cielo Rojo y Antonio Aguilar unieron sus vidas en matrimonio, dando inicio a lo que hoy se conoce como la dinastía Aguilar. Continuamos con la actriz Lupe Vélez, la estrella azteca que brilló en Hollywood a pesar de sus orígenes humildes. Llevó una vida desenfrenada y llena de excesos que terminó abruptamente a los 36 años. Lupe Vélez fue una de las primeras mexicanas en conquistar la meca del cine.
Entre sus romances en Hollywood destacaron dos: su apasionada relación con Gary Cooper, de quien estuvo profundamente enamorada, y su matrimonio con Johnny Weissmuller, el famoso protagonista de Tarzán. Después de su ruptura con Cooper, Welles contrajo nupcias con el actor y nadador austríaco. Sin embargo, en medio de su matrimonio con Weissmuller, Lupe inició un romance con el actor mexicano Arturo de Córdoba durante el rodaje de la película La Sandunga. Ella misma reveló la relación a la prensa, lo que provocó la furia de la esposa de Córdoba, quien se negó rotundamente a otorgarle el divorcio. El escándalo creció y se convirtió en un episodio más dentro de la agitada vida de la actriz, marcada por amores intensos, conflictos sentimentales y un carácter arrebatado que la llevó, finalmente, a un desenlace tan trágico como sorprendente. Se produjo un enredo sentimental en el que, según se cuenta, Lupe Vélez quedó embarazada y Arturo de Córdoba le sugirió casarse con otra persona para evitar el escándalo público. El elegido fue Harold Rond, un extra de origen francés que, de acuerdo con Fernando Muñoz, biógrafo de Arturo de Córdoba, había participado en algunas películas junto al actor mexicano. Pasamos ahora a la diva mexicana Elsa Aguirre. La primera vez que Elsa contrajo matrimonio fue con Armando Rodríguez Morado, un periodista que le llamó la atención por su atractivo físico. Sin embargo, jamás imaginó que tras llegar juntos al altar viviría una de las etapas más dolorosas de su vida, pues su matrimonio resultó tormentoso. En total, Elsa Aguirre se casó 3 veces y, finalmente, logró encontrar a su verdadero gran amor. En una entrevista, confesó la profunda pasión que sintió por el primer actor Ignacio López Tarso, con quien compartió varios proyectos en la pantalla grande. No obstante, Elsa admitió que no solo se sentía cautivada por él, sino que también hubo una fuerte atracción hacia Luis Aguilar y, de manera aún más intensa, hacia Pedro Infante. Vaya, parece que nuestra querida Elsa tenía un carácter bastante coqueto. Ella misma reconoció que aquellos romances fueron imposibles, pero los rumores sobre una supuesta infidelidad hacia su esposo con Ignacio López Tarso no pasaron inadvertidos. Muchos aseguraban que entre ambos existió una historia de amor marcada por el tiempo y las inseguridades, factores que terminaron jugando en su contra. Tanto Elsa Aguirre como López Tarso habrían sentido un cariño profundo, un lazo verdadero, pero ese vínculo jamás pudo consolidarse, a pesar de que ambos compartían el mismo sentimiento. Seguimos con la deslumbrante actriz Miroslava Stern. Durante la década de los años 50, la intérprete de origen checoslovaco, nacionalizada en México, se consolidó dentro de la época de oro del cine nacional, trabajando durante 9 años y participando en más de 30 películas junto a grandes figuras. Su hermosura y talento cautivaron por completo al público mexicano. Sin embargo, detrás de su imagen de actriz exitosa, ocultaba serias luchas psicológicas y emocionales. Uno de sus proyectos más relevantes en el cine mexicano fue la cinta A Volar Joven, donde interpretó el papel protagónico al lado de Mario Moreno Cantinflas. A partir de ese momento, la vida de Miroslava daría un giro inesperado, pues terminó enamorándose del actor y comediante, quien atravesaba por la cúspide de su carrera, ya que se había consolidado como uno de los artistas más cotizados de la comedia a nivel mundial. Además, Mario Moreno era un hombre educado, atento y caballeroso, lo que, según diversas fuentes, provocó que Miroslava quedara profundamente prendada del famoso. Pero había un detalle: Cantinflas ya estaba casado en aquella época. Y aunque su imagen de esposo fiel fue puesta en tela de juicio en más de una ocasión, especialmente durante la filmación de A Volar Joven, aquello no impidió que se especulara sobre la intensidad de los sentimientos de Miroslava hacia él, ya que lo vincularon con Miroslava, su coprotagonista. Sin embargo, a pesar del cariño que ambos actores se demostraban, Miroslava inició un romance breve pero intenso con el torero Luis Miguel Dominguín, padre del cantante Miguel Bosé. Su relación con el diestro español, con quien incluso tenía planes de matrimonio, se terminó cuando él contrajo nupcias con otra mujer. La actriz se había enamorado del torero tras conocerlo en España, y luego de varias conversaciones ambos quedaron interesados el uno en el otro, lo que los llevó a salir y más tarde a consolidar un idilio. Para ese entonces, el supuesto gran amor que ella decía tener por Cantinflas había quedado en el pasado. No obstante, la historia no duró demasiado, ya que Dominguín terminó casándose con la actriz italiana Lucia Bosé. La siguiente en esta lista de mujeres señaladas por sus amores turbulentos es la actriz Rita Macedo. La intérprete se convirtió en una de las figuras más controvertidas de la época de oro,
pues no solo se sabe que siempre buscó al verdadero amor de su vida, sino que también se relacionó con algunos de los artistas más influyentes del país y hasta con ciertos políticos. Su primer matrimonio fue con el productor de televisión Luis de Llano Palmer, con quien, según se decía, llegó al altar únicamente para liberarse de las estrictas exigencias de su madre. Con él tuvo a sus dos primeros hijos, Luis de Llano Macedo y Julisa. Rita Macedo fue, sin duda, una gran actriz que brilló con fuerza en la época de oro del cine mexicano, dejando huella tanto por su talento como por los escándalos que marcaron su vida personal. Se casó en 3 ocasiones. Su relación estuvo colmada de cariño durante los primeros años, pero tras el nacimiento de sus hijos, todo pareció transformarse. Se comentaba que de Llano le llevaba varios años de diferencia a la joven actriz, y mientras él deseaba dedicarse por completo a la televisión y que Rita se encargara de cuidar a los niños, ella se impuso y decidió continuar con su carrera en la actuación. Rita Macedo, supuestamente, fue infiel a su esposo y padre de sus hijos, Luis de Llano Palmer, con un político mexicano. También destacó como protagonista en el cine negro junto a David Silva en la película Manos de Seda. Con el paso del tiempo, la relación con su marido comenzó a deteriorarse, hasta el grado en que Rita inició un vínculo extramarital con el político Adolfo Oribe Alba, quien fungía como secretario de Recursos Hidráulicos durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés. Transcurrieron muchos años antes de que finalmente vieran la luz las memorias de la actriz, ya que, según se dice, a su hijo Luis le preocupaba que su padre pudiera leer que Macedo había sufrido en su matrimonio debido a la falta de satisfacción íntima y a las discusiones constantes. Por esa razón buscó un amante. Seguimos con la actriz Ana Berta Lepe. En muchas ocasiones se cree que el mundo del espectáculo nada tiene que ver con la política, sin embargo, esto no es del todo cierto, pues incluso históricamente actrices y políticos han recreado sus propias historias de amor dignas de una telenovela. Tal fue el caso de la actriz Ana Berta Lepe, cuyo romance con el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, llamó poderosamente la atención del público. Al parecer, este romance no pasó de ser más que una aventura, pues la actriz y vedette Ana Berta Lepe estaba a punto de contraer matrimonio con Agustín de Anda, una de las jóvenes promesas de la industria cinematográfica. Se sabía que estaban comprometidos y que la boda se llevaría a cabo en unas semanas, algo que ya habían confirmado. Sin embargo, la noche del 29 de mayo, después de haber pasado todo el día juntos, llegaron a un centro nocturno donde Ana Berta debía presentar un número. Aquella sería la última vez que Agustín la vería, pues minutos más tarde perdería la vida en circunstancias trágicas, a manos del propio padre de la actriz. Según algunas versiones, el padre de la joven promesa de la actuación veía con mejores ojos la relación de su hija con el presidente López Mateos, ya que se trataba de un hombre poderoso y acaudalado que podría garantizarle estabilidad. Esa situación marcó el fin de la carrera de Ana Berta Lepe, quien había sido la primera mexicana en alcanzar el 4º lugar en un certamen de Miss Universo. Continuamos con la actriz Lupita Torrentera. La historia de Lupita Torrentera siempre estuvo vinculada a la de Pedro Infante. La futura actriz, desde muy joven, conoció al ídolo en un teatro donde ella trabajaba como bailarina. Fueron pareja durante 6 años y tuvieron 3 hijos. Lo insólito de todo esto es que el actor seguía casado con María Luisa León Rosas desde 1939, cuando él tenía apenas 23 años. Pedro Infante comenzó a cortejarla siendo ella muy joven, apenas rondaba los 16 años. Según se cuenta, Torrentera no sabía que el máximo ídolo de México ya era un hombre casado y, cuando lo descubrió, su abuela intentó defender la honra de la familia. La señora llegó a llevar 2 tambos de gasolina con la intención de incendiar la casa de Pedro Infante, pero este la sorprendió antes de que pudiera hacerlo. Y aunque se cuenta que Pedro Infante la convenció diciéndole que dejaría a su esposa, jamás lo hizo, por lo que Torrentera permaneció como la amante del cantante y actor mientras el llamado ídolo de México seguía casado legalmente con María Luisa León. Eso no lo detuvo para seguir cortejando a Lupita. Continuamos con María Félix, la doña, quien se perdió en un abismo profundo y oscuro. Esta imponente mujer, de carácter firme y temperamento dominante, que solo se equilibraba con su deslumbrante belleza, fue la musa de numerosos actores y políticos de la época. Se dice que ante algunos de ellos, la doña llegó a rendirse. Lo que muchos desconocen es que la llamada María Bonita contrajo matrimonio en 5 ocasiones. Sin embargo, su segundo enlace con Raúl Prado fue diferente, ella lo mantenía totalmente al margen de todo, prácticamente lo borró de su mapa conyugal. La razón era simple,
María Félix se sentía orgullosa de ser quien elegía a sus parejas y quien decidía cuándo dejarlas, no al contrario. Pero no siempre fue así, pues la relación que sostuvo con el fundador del trío Calaveras, con quien estuvo casada alrededor de un año, fue un vínculo del que se supo hasta tiempo después, cuando ya estaban divorciados. Un divorcio que, al parecer, el mismo cantante solicitó, y por eso María decidió eliminarlo de su historia. Gustavo Prado recordaba aquella boda por sus singulares detalles. El matrimonio pasó inadvertido. La doña nunca tuvo problema en hablar abiertamente de todos sus esposos, incluso en su libro autobiográfico dedicó varias páginas a cada uno. No obstante, de aquel matrimonio borrado jamás hizo mención, a pesar de los fuertes rumores que circulaban en la época sobre su romance. Y es que el secreto corría de boca en boca, María se había casado con Raúl Prado, y quien lo confirmó fue otro integrante del trío Calaveras, el músico Miguel Bermejo, quien al parecer fue de las pocas personas que presenciaron aquel acontecimiento. Él aseguró que la boda entre la actriz y su compañero sí se había realizado poco después de haberse filmado El Peñón de las Ánimas, tras unos meses de noviazgo. Tiempo después, Prado relató cómo conoció a la llamada María Bonita y por qué mantuvieron su matrimonio en secreto. Según explicó, durante el rodaje trabajaron juntos, nació la atracción y comenzaron un romance que, de manera repentina, terminó en el altar. El enlace ocurrió el último día de la filmación de El Peñón de las Ánimas, cuando María, que era la gran estrella, organizó una fiesta. Para él, aquella unión fue precipitada y ninguno de los dos esperaba demasiado del otro, razón por la cual decidieron nunca hablar públicamente del tema. Al parecer, durante su relación la situación económica de ambos no era favorable, y fue entonces cuando Félix empezó a frecuentar a Agustín Lara, quien ya gozaba de fortuna y prestigio. Tras el divorcio con Prado, la doña se casó con Lara, a quien también conoció en sus primeros meses en la capital. Según el propio músico, María y él se atraían tanto que un día decidieron casarse de manera intempestiva en Cuernavaca. Pero esa no fue la única ocasión en que la doña se involucró sentimentalmente con alguien más. También se mencionó que María Félix sostuvo vínculos amorosos con distintas celebridades con quienes compartía una estrecha amistad, e incluso con reconocidos políticos. María Félix pasó a la historia por su temperamento fuerte, el mismo que la ayudó a enfrentar los obstáculos en un mundo dominado por hombres que, sin embargo, caían rendidos ante su magnetismo y su belleza. Durante el sexenio de Miguel Alemán se rumoró que la doña obtenía muchos de sus lujos gracias a su cercanía con él. Además, se comentaba que la protagonista de La Cucaracha sostenía una relación íntima con el titular del Ejecutivo, y que gracias a ello podía lucir las joyas más deslumbrantes. En aquella época circuló el rumor de que el mandatario veracruzano había mandado construir un pasadizo subterráneo desde Los Pinos hasta Polanco, donde se encontraba la residencia de Félix. Se decía que existía un túnel secreto que conectaba la casa de Polanco con la residencia presidencial, y que por ahí el presidente se introducía durante las noches para visitar a María sin que nadie lo supiera. El chisme de que María Félix portaba joyas regaladas por Miguel Alemán se volvió tan fuerte que llegó al extremo de que la actriz dejó de usar piezas demasiado ostentosas. De esa forma, ya no podrían señalarla ni especular sobre su origen. Ella misma llegó a declarar que nada de eso era cierto y que si se compraba alguna piedrita o gema, de inmediato decían que Alemán se la había obsequiado. En 1952, la doña llegó nuevamente al altar, esta vez con el actor y cantante Jorge Negrete. Lo curioso es que ni siquiera los unía una amistad, al contrario, habían mantenido un pleito abierto durante una década. De hecho, el charro cantor se negaba a compartir escena con una actriz a la que consideraba novata, y en su lugar prefería protagonizar sus películas con Gloria Marín, la actriz con quien sostenía un romance. Pero en la boda con Jorge tiraron la casa por la ventana, asistieron más de 400 invitados, 80 fotógrafos y 60 periodistas. Se decía que a María Félix prácticamente la obligaron a casarse con Negrete para que la esposa del presidente dejara de sentir celos por la hermosura de la diva. Sin embargo, a pesar de tantas habladurías de la época, ni siquiera la boda con Jorge Negrete logró frenar los rumores que aseguraban que María Bonita seguía siendo amante del presidente Miguel Alemán. Seguimos ahora con la actriz Mapita Cortés, la joven puertorriqueña que llegó a México en los años 50 y que rápidamente conquistó a la industria cinematográfica gracias a su simpatía, belleza y frescura en pantalla. Su carrera parecía destinada al éxito absoluto, pero detrás del brillo también existieron pasiones y secretos que marcaron su destino.
Uno de los episodios más sonados de su vida amorosa ocurrió cuando se vinculó sentimentalmente con el actor Germán Valdés Tintán. Aunque él estaba casado con Rosita Valdés, los rumores aseguraban que entre ambos nació una atracción imposible de ocultar durante las filmaciones en las que compartieron créditos. Según testimonios de la época, Mapita y Tintán sostenían encuentros discretos lejos del ojo público, lo que terminó por despertar los celos de la esposa del comediante. Pero este no fue el único escándalo en el que se vio envuelta. La actriz también fue señalada por haber sostenido un romance con el actor Abel Salazar, quien por esos años mantenía relaciones con varias de las figuras más cotizadas del espectáculo. La prensa llegó a publicar que la supuesta relación entre ambos provocó tensiones con otras actrices que también estaban relacionadas con el galán, alimentando así la fama de Mapita como una mujer coqueta y rodeada de polémica. Aunque ella intentó siempre mostrarse ajena a los rumores, lo cierto es que poco a poco su imagen fue afectándose. Algunos críticos aseguraban que su carrera pudo haber llegado más lejos, pero que el exceso de habladurías y los constantes señalamientos sobre su vida íntima terminaron pesando más que su talento. En la década de los 60, Mapita Cortés fue perdiendo protagonismo en el cine mexicano, refugiándose en la televisión y en un matrimonio que tampoco logró salvarse del desgaste. A pesar de todo, quienes la conocieron coincidieron en que Mapita fue una mujer alegre, de carácter fuerte y con un magnetismo especial. Sin embargo, la historia de esta actriz quedó marcada por esos romances prohibidos que, lejos de impulsarla, la llevaron a vivir bajo la sombra del escándalo y a convertirse en un ejemplo de cómo la vida personal podía truncar la carrera de una estrella en el cine de oro mexicano. Amparo Rivelles, la actriz española que brilló en el cine de oro mexicano, llegó a nuestro país en los años 40 y rápidamente se convirtió en una de las divas más cotizadas de la pantalla. Dueña de una belleza elegante y de un talento indiscutible, trabajó al lado de grandes figuras como Arturo de Córdoba, Jorge Negrete y Pedro Armendáriz. Sin embargo, su vida amorosa no estuvo exenta de polémicas y rumores que, por momentos, opacaron su impecable trayectoria. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante el rodaje de La Monja Alférez, cuando se le vinculó sentimentalmente con Arturo de Córdoba, actor casado y en ese entonces uno de los galanes más respetados de la industria. Aunque nunca se confirmó abiertamente, la cercanía entre ambos en el set alimentó las habladurías de la prensa y generó tensiones en los círculos sociales del medio. Se decía que Amparo estaba profundamente atraída por el porte y la voz de Córdoba, mientras que él encontraba en la actriz española un refugio de ternura en medio de un matrimonio lleno de altibajos. Los rumores de este idilio le valieron a Rivelles una reputación de rompehogares, un señalamiento muy duro para una mujer en aquella época. A pesar de que jamás se presentó una prueba contundente, la actriz tuvo que cargar con la etiqueta de mujer peligrosa para los matrimonios de sus colegas. Incluso algunas actrices mexicanas llegaron a verla con recelo, temiendo que pudiera acercarse a sus parejas. Con el tiempo, Amparo logró dejar atrás esas habladurías gracias a su profesionalismo, pero el escándalo permaneció como una sombra en su historia personal. Ella misma, en entrevistas posteriores, reconoció que muchas veces fue juzgada injustamente por el simple hecho de ser extranjera y por no encajar en las rígidas normas morales que dominaban al medio. A pesar de todo, Rivelles continuó construyendo una carrera sólida en México y en España, donde más tarde obtuvo un gran prestigio en teatro y televisión. No obstante, su paso por el cine de oro mexicano quedó marcado no solo por su talento, sino también por ese romance mal visto que, cierto o no, la colocó en el ojo del huracán en pleno auge de su fama. Rosita Quintana, la actriz y cantante argentina que conquistó México durante el cine de oro, no solo deslumbró en la pantalla con su carisma y talento, sino que también dio mucho de qué hablar por su vida sentimental. Aunque intentó ser discreta, su romance con Jorge Negrete fue uno de los más comentados de la época, pues se decía que entre ambos existió una atracción intensa desde el primer momento en que coincidieron en un set de filmación. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de polémica. Los rumores apuntaban a que Jorge, a pesar de estar involucrado sentimentalmente con Gloria Marín, se dejó llevar por el encanto de Rosita. La prensa aseguraba que el charro cantor enviaba flores y serenatas en secreto a la actriz sudamericana, lo que alimentaba los comentarios de una supuesta infidelidad. Quintana, por su parte, evitaba dar declaraciones directas, pero sus constantes apariciones junto a Negrete en fiestas y eventos privados avivaban las especulaciones. La situación se volvió aún más compleja cuando la misma Gloria Marín comenzó a ser señalada por sus propias aventuras amorosas, lo que dio pie a la idea de que Jorge buscaba consuelo en Rosita. Aunque nunca se confirmó de manera oficial,
varios colegas del medio aseguraban haberlos visto juntos en situaciones comprometedoras. Esta historia de pasiones cruzadas se convirtió en un secreto a voces dentro del ambiente artístico. Con el paso del tiempo, Rosita Quintana logró despegar de aquellos rumores y consolidar su carrera en cine, teatro y música. No obstante, su nombre quedó asociado para siempre a los romances del charro cantor y a la disputa silenciosa que la prensa y el público construyeron alrededor de estas tres grandes figuras del espectáculo mexicano. Katy Jurado, una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel internacional, vivió una vida amorosa tan intensa como su carrera. Desde muy joven destacó por su belleza y carácter fuerte, lo que la llevó a conquistar tanto al público como a varios hombres poderosos. Su primer matrimonio fue con el actor Víctor Velázquez, pero la unión resultó complicada y terminó en divorcio. Con el tiempo, Katy fue relacionada sentimentalmente con algunos de los galanes más importantes de México y Estados Unidos. Uno de sus romances más sonados fue con el actor Ernest Borgnine, con quien se casó en 1959. La relación, sin embargo, estuvo marcada por los celos y las peleas constantes. La prensa de la época llegó a publicar que los gritos de las discusiones se escuchaban en los pasillos de los hoteles donde se hospedaban. Borgnine incluso reconoció años después que ambos tenían un carácter explosivo que hacía imposible la convivencia. El matrimonio apenas duró unos años, pero fue suficiente para dejar a Katy marcada por el dolor y el escándalo. Antes y después de Borgnine, la actriz también fue vinculada con Anthony Quinn, quien llegó a confesar su atracción por ella, aunque nunca se supo con certeza si mantuvieron un romance formal. Lo cierto es que la química entre ambos era evidente en pantalla y fuera de ella, lo que alimentó los rumores. En México, también se decía que Katy había tenido encuentros con figuras influyentes de la política y el espectáculo, lo que reforzó su fama de mujer libre y apasionada. A pesar de los señalamientos, Katy Jurado nunca negó su naturaleza intensa. En entrevistas solía declarar que prefería vivir sus romances al máximo, aunque estos terminaran en tragedia. Esa misma intensidad fue la que le dio fama en Hollywood, donde fue respetada por su talento y admirada por su personalidad indomable. Sin embargo, en lo personal quedó marcada por relaciones fallidas y amores que, en lugar de darle paz, la llevaron a enfrentarse a constantes polémicas. Dolores del Río, la primera gran diva mexicana que conquistó Hollywood, también vivió intensos episodios sentimentales que se convirtieron en tema de conversación durante la época de oro. Dueña de una elegancia inigualable, la actriz no solo brillaba en la pantalla, sino también en los salones de la alta sociedad, donde fue cortejada por políticos, productores y artistas. Sin embargo, uno de sus romances más comentados fue el que sostuvo con el célebre cineasta Orson Welles. Su relación comenzó en los años 40, cuando ambos trabajaban en proyectos cinematográficos en Estados Unidos. La atracción fue inmediata y se transformó en una historia apasionada, pero también problemática, ya que Welles aún estaba vinculado sentimentalmente con su primera esposa. Los rumores de infidelidad no tardaron en llegar a la prensa, que colocó a Dolores en el ojo del huracán como la mujer que rompía hogares. Aunque la actriz trataba de mostrarse discreta, las salidas públicas con Welles y las largas estancias que compartieron en Acapulco avivaban las habladurías. Se decía que la actriz lo inspiró para crear algunos de sus personajes femeninos, pero también que la relación estuvo marcada por discusiones y celos. Varios amigos de la pareja aseguraban que Dolores exigía un compromiso formal que Welles nunca estuvo dispuesto a dar. Cuando él conoció a la joven actriz Rita Hayworth y comenzó un romance con ella, Dolores del Río sintió la traición como un golpe devastador. La prensa de Hollywood se deleitó con los rumores de un triángulo amoroso entre las tres estrellas, lo que afectó profundamente la estabilidad emocional de la mexicana. A pesar de ello, Dolores decidió regresar a México, donde retomó su carrera con gran éxito en el cine nacional. El romance con Welles, aunque breve, quedó marcado en la memoria colectiva como una de las historias de amor más apasionadas y escandalosas de la época. Dolores del Río logró sobreponerse y reconstruir su imagen, pero el episodio demostró que ni la elegancia ni el talento más deslumbrante podían proteger a una estrella del escrutinio implacable de la prensa y de los amores imposibles que definieron a tantas figuras del cine de oro mexicano. Blanca Estela Pavón, la inolvidable protagonista de Nosotros los pobres y ustedes los ricos, se convirtió en una de las grandes musas de Pedro Infante, con quien compartió una de las duplas más queridas del cine de oro. La química entre ambos fue tan evidente en la pantalla que el público estaba convencido de que aquella cercanía se extendía también a la vida real. Y aunque siempre se habló de un romance, lo cierto es que su relación estuvo marcada por rumores,
malentendidos y un destino trágico. Durante los años en que filmaron juntos, la prensa comenzó a señalar que entre Pedro y Blanca existía algo más que una simple amistad. El cantante, que ya era conocido por sus romances con actrices como Lupita Torrentera e Irma Dorantes, nunca negó el cariño especial que sentía por su joven compañera. Sin embargo, el gran obstáculo era que Infante seguía casado legalmente con María Luisa León, y además Blanca mantenía una imagen de muchacha seria y reservada, lo que la hizo resistirse a cualquier escándalo. Los rumores cobraron más fuerza cuando colegas aseguraron que Infante le llevaba serenatas en privado, y que incluso llegó a proponerle formalizar una relación. Pero Blanca, de carácter firme y recatado, prefirió mantener distancia, pues temía que un romance con el ídolo la convirtiera en blanco de chismes y dañara su reputación. Aún así, quienes los conocieron afirmaban que Infante la veía como el amor imposible que nunca pudo concretar. El destino, cruel y repentino, interrumpió cualquier posibilidad. En 1949, Blanca Estela Pavón perdió la vida en un accidente aéreo a los 23 años de edad, justo cuando su carrera estaba en pleno ascenso. La noticia devastó a Pedro Infante, quien no pudo ocultar el dolor por la partida de su compañera más querida en la pantalla. Algunos amigos cercanos aseguraron que él la lloró como si hubiera perdido no solo a una colega, sino a un verdadero amor. Con el tiempo, la historia de Blanca Estela Pavón quedó envuelta en el mito. ¿Fue realmente el gran amor frustrado de Pedro Infante o todo se limitó a la magia del cine? Lo cierto es que, más allá de la verdad, aquella relación quedó marcada en la memoria colectiva como uno de los romances imposibles más conmovedores de la época de oro. ¿Y cómo estás? Existen muchas más historias prohibidas de actrices del cine de oro que quedaron escondidas en la sombra del escándalo. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos revelando todo lo que ellas nunca quisieron que se supiera.